Buenas tardes, son las 4:10 de la tarde aquí en San Juan. Este, Hoy continuamos con el eh, libro La mujer y lo femenino, un discurso disruptivo desde el psicoanálisis de Lacan. Eh, Les pido que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, así me motivan a seguir haciendo estos videos. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo 1, Lacan y un paradigma del amor en Occidente, de María Inés Serrayet. Dice, existe una abundante producción teórico-bibliográfica en el psicoanálisis lacaniano acerca del tratamiento del amor, del deseo y del goce, entre paréntesis, gozo, en la enseñanza de Lacan. Dicha producción está motivada en la ambigüedad, la multivocidad y los deslizamientos en el sentido que estos términos detentan en sus escritos y en la trama discursiva de sus seminarios. Entonces, como hay un permanente deslizamiento de amor, deseo y goce, eh, nunca hay una precisión quirúrgica respecto de esos conceptos. Dice aquí la autora que ese deslizamiento motiva una incesante producción de textos, ¿no? Dice, algunas lecturas no desconocen la complejidad y aún las contradicciones que surgen en sus articulaciones conceptuales, pero otras reducen estos problemas y generan en la transmisión versiones simplificadas, sustanciales y atemporales sobre estos asuntos. Tomemos como ejemplo al deseo en su condición de insatisfacción, caracterizado como extravagante, como aquello que despista, al amor como fundamentalmente narcisista y al goce considerado como pulsión de muerte más libido o como radicalmente autoerótico. El uno solo, en su goce, fuera de la semántica, el uno solo en su goce, fuera de la semántica. Esta noción de goce, adjetivado como mortífero, se articula a la idea de un uno solo como real corporal, entre paréntesis, conjunción del uno pensado como significante y el cuerpo en el sentido banal. Se caracteriza como uno de goce, uno sin gran otro, o goce maligno e inextirpable. Estas versiones generan puntos de vista que determinan nuestra posición como analistas en la dirección de las curas, a menudo ciertamente pesimistas. En oposición a estas vertientes teóricas, es posible establecer cierta articulación entre las instancias del amor, el deseo y el goce o gozo, y la temática del uno en el campo de la filosofía y la religión.
Denis de Rougemont, autor referido por Lacan, nos aporta una serie de coordenadas que permiten pensar estos términos en su dimensión histórica y cultural y el lugar novedoso que ocupan en la propuesta lacaniana para el psicoanálisis. Bien, me interesa repasar las posturas que quiere dejar de lado. Por un lado, el deseo considerado, caracterizado como extravagante, como aquello que despista. Por otro lado, el amor como fundamentalmente narcisista. Y el goce considerado como pulsión de muerte más libido o como radicalmente autoerótico. Eh, Esas serían lecturas eh, canónicas eh, y millerianas de goce, amor y deseo, ¿no? Y aquí aclara el uno solo en su goce fuera de la semántica. Ya, esta noción de goce, adjetivado como mortífero, se articula la idea de un uno solo como real corporal. Em, Conjunción del uno pensado como significante y el cuerpo en el sentido banal. Este goce autoerótico del uno solo em, en su goce fuera de la semántica generan puntos de vista que determinan nuestra posición como analistas en la dirección de las curas, a menudo ciertamente pesimistas. Claro, porque de, del goce así concebido no hay salida más que em, hacer una devolución al analizante para que se responsabilice por ese goce mortífero, ¿no? Por eso un análisis que rápidamente eh, decide, en virtud de la lectura del psicoanalista, eh, reconducir hacia el analizante la responsabilidad sobre su modo mortífero de gozar, eh, no promete demasiado a futuro este, esa dirección de la cura, ¿no? Eh, es el caso de los analistas que han dejado de tener curiosidad, de querer saber, eh, de interrogar el caso y ya saben de antemano eh, hacia dónde se dirige el caso, ¿no? Dice, en oposición a estas vertientes teóricas, es posible establecer cierta articulación entre las instancias del amor, em, el deseo y el goce o gozo y la temática del uno en el campo de la filosofía y la religión. Denis de Rougemont, autor referido por Lacan, nos aporta una serie de coordenadas que permiten pensar estos términos en su dimensión histórica y cultural
y el lugar novedoso que ocupan en la propuesta lacaniana para el psicoanálisis. Y aquí viene un subtítulo que dice Eros 1,2. La crítica de Lacan a la noción de Eros freudiano, producto de la reedición de una mitología tomada del filósofo presocrático Empédocles, es bien conocida. Esta idea supone la posibilidad de unión en el amor, que hace de dos uno. Tal vez no es tan conocido el esfuerzo de Lacan por desmontarla, ubicando las repercusiones de la idea del uno a través de los siglos en la filosofía y en las distintas formas que ha tomado el amor y en las distintas formas que ha tomado el amor a Dios, partiendo de la discusión sobre el ser como uno en Parménides, que se establece en el diálogo Parménides de Platón, de donde surge la afirmación hay uno. em, Aquí, bueno, hay uno de venida en una especie de estribillo en el psicoanálisis lacaniano. Podemos derivar dos posiciones, la del neoplatonismo y la de Lacan. Entonces, eh, supongo que lo que viene a continuación se va a oponer a la idea del amor eros freudiano del dos que hacen uno. Uno es la completud. Eh, Dice, los neoplatónicos plantean una reflexión sobre lo uno como principio del cual todo procede. Lo uno como carente de oposición. Claro, lo uno como lo único, ¿no? De allí surge una tendencia especulativo-filosófica, pero también una vertiente místico-religiosa que postula la unión mística con Dios como uno. Bueno, lo voy a nombrar hacia el pasar porque no tengo este, mucho para decir, pero Plotino es uno de los cristianos que está en el siglo I, si no me, después de Cristo, si no me equivoco, que trabaja el tema del uno. De esta posición se desprende la idea de un amor fusional en función de un uno absoluto, sin oposición, o un uno absolutamente solo. Lacan advierte la importancia de este sistema de ideas neoplatónico, dado que insiste en la clínica a partir de nuestros presupuestos sobre el amor. Bien, em, eso sería el dos que hace uno, ¿no? Teniendo en cuenta que pueden operar en el concepto de amor de transferencia freudiano, al que opone su noción de sujeto, supuesto saber. Esta concepción subyace en múltiples versiones del amor divino y del amor terrenal en la cultura occidental y se imbrica en la polaridad de amor-odio presente en la noción de pulsión de muerte freudiana con su contrapartida, el eros como pulsión de vida que busca la reunión de la sustancia viva dispersa.
Pensada en términos biológicos, para Freud ambas pulsiones tienden a la conservación, al restablecimiento de un estado anterior perturbado por la génesis de la vida. Pulsión de muerte y pulsión de vida, entonces, para Freud ambas pulsiones tienden a la conservación, al restablecimiento de un estado anterior perturbado por la génesis de la vida. Y esto era lo neoplatónico, ¿no? Y el B sería el punto de vista de Lacan, se apoya en la dialéctica del referido Parménides de Platón, en una dirección opuesta a los neoplatónicos. En el análisis lacaniano, el hay uno es postulado como un decir. El uno es o el uno no es. Son hipótesis dichas y discutidas en sus consecuencias. Sin entrar en la profundidad dialéctica de este desarrollo, se puede afirmar que al extraer las contradicciones y los equívocos de ese decir, en el diálogo platónico, el uno se desvanece como ser. Se puede afirmar que al extraer las contradicciones y los equívocos de ese decir, el uno no es o el uno es, en el diálogo platónico, el uno se desvanece como ser. Estos dilemas filosóficos no son ajenos al campo de las matemáticas. Lacan sostiene que en este campo reina la mayor ambigüedad respecto del uno como número, considerando, por ejemplo, los números irracionales, el infinito de Cantor y el conjunto vacío. René Guittard, en su libro Evidencia y extrañeza, aborda en términos matemáticos algunos aspectos de esta cuestión. Postula que la René Guittard, en su libro Evidencia y extrañeza, aborda en términos matemáticos algunos aspectos de esta cuestión. Postula que las matemáticas se despliegan a partir de la escritura de una intuición referida al problema de lo uno y lo múltiple, que podría formularse del uno al 2, ya que uno igual a uno, otra vez, lo que implica también que se va del 2 al uno. Estas formulaciones permiten pensar, por ejemplo, el amor y la sexuación en el pensamiento de Hegel, ya que ambos implicarían establecer la diferencia y tomar como uno. Dada la equivocidad del uno, la propuesta de Lacan más potente para el psicoanálisis es el concepto de uno, que se establece según la operación lógica de Frege, el uno, entre paréntesis el número, que surge únicamente del cero, con lo cual se cuentan dos, y el número 2 se vuelve impar. De este modo se construye la serie de números a partir de añadir este uno en más, lo cual da la estructura de la repetición significante y del sujeto. Es imposible pensar al uno
solo en esta perspectiva establecida para escribir la lógica de cualquier caso de neurosis. Es imposible pensar al uno solo en esta perspectiva establecida para escribir la lógica de cualquier caso de neurosis. De allí que las diversas fórmulas y matematizaciones de Lacan que inscriben la estructura de las neurosis presentan al menos tres lugares y en general cuatro. Por ejemplo, metáfora paterna, grafo, cadena Borromea, esquema R, etc. Entonces, para el álgebra de Lacan, la topología de Lacan, eh, que trata sobre la neurosis, eh, cada uno de esos elementos presenta al menos tres lugares y en general cuatro. Metáfora paterna, deseo de la madre. em, Metáfora paterna, deseo de la madre. em, Ahí me cuesta en la metáfora paterna encontrar el tercer lugar. Eh, en los grafos, bueno, tenemos em, el grafo del deseo, que se apoya sobre cuatro pivotes, em, el sujeto barrado, el otro, el significado del otro, el ideal, y después en el piso de arriba em, tenemos también el otro, em, la pulsión, el significante de una falta en el otro y el eh, significado del otro. No se apoyan cuatro. Eh, la cadena Borromea y el esquema R. em, Bien, entonces, em, a partir del uno nace, a partir del cero nace el uno y de esto, del cero y del uno nace el 2. Y eh, aquí habla Guidart, habla de una intuición. Dice, postula que las matemáticas se despliegan a partir de la escritura de una intuición referida al problema de lo uno y lo múltiple. Bueno, otro subtítulo dice, paradigma del uno absoluto, el amor-pasión en Denis de Rougemont. Entonces va a decir, Amor y Occidente, de Denis de Rougemont, es una obra referida por Lacan que, a pesar de haber recibido algunas críticas, es lectura obligada para muchas investigaciones sobre el tema del amor.
forjadas en el campo de las ciencias sociales, la filosofía y el análisis literario. Denis de Rougemont postula el predominio del paradigma del amor-pasión en la conciencia occidental, situando un corte histórico que marca su aparición en los siglos XII y XIII. En este contexto, la noción de paradigma amoroso es entendida en un sentido amplio. Podría pensarse, parafraseando a Ercole Lizardi, como una tradición de figuras de sensibilidad y pensamiento que han encarnado en la historia de Occidente la idea de amor. En particular, la configuración discursiva del amor-pasión permanece bajo diversos disfraces en nuestros días, en la estructura que toma la vida amorosa en el mundo contemporáneo, especialmente en la versión del romanticismo. Em, entonces, el amor-pasión está como disimulado, dice, bajo diversos disfraces, ¿no? Este paradigma se revela en algunas producciones literarias y artísticas del siglo XII, como en la leyenda de Tristán e Isolda, un idilio que escapa a las normas sociales morales establecidas y que culmina con la muerte de la pareja protagonista, y en la retórica del fin amor, la poesía trovadoresca que exalta el amor cortés. La concepción del amor que supone el amor-pasión se sostiene en la función de determinadas condiciones. Se trata de un amor heterosexual, desgraciado, ya que se desarrolla en el conflicto entre la opción de la pareja obligada por el contrato matrimonial y el amor apasionado por una relación fuera del matrimonio. Bueno, o sea que está contextualizando el amor-pasión en esa estructura. Hay una eh, cuestión contractual que es un matrimonio y el amor-pasión eh, y una relación extramatrimonial, y esa es la estructura del amor-pasión. Es decir, no es uno sin la otra. Para el amor-pasión, concebido como una historia del amor, podríamos decir, siglo XIII, siglo XIV, el amor-pasión implica una relación de matrimonio contractual y una relación por fuera de esa, una relación amorosa por fuera del matrimonio. Eso en su conjunto sería el amor-pasión. Em, Entonces se desarrolla en el conflicto entre la opción de la pareja obligada por el contrato matrimonial y el amor apasionado por una relación fuera del matrimonio, infidelidad, ¿no? Por ende, es un amor no satisfecho que implica necesariamente sufrimiento y que el autor refiere a lo que llama la angustia de ser dos. Rougemont subraya en Tristana y Isolda la prevalencia de la necesidad de ausencia del otro, como manifestación de la voluntad de morir. La pasión va más allá del principio de placer, como espera del anonadamiento del propio ser. El goce total reside en que el amor naufrague. Algunas de estas condiciones se cumplen en el modelo del amor cortés.
estudiado por Lacan especialmente en el Seminario 7, La ética del psicoanálisis, a partir del cual la figura de la mujer empieza a contar en la historia occidental. Este último es un amor fuera del matrimonio, fuertemente ritualizado. El caballero, el amor cortés, ¿no? El caballero jura fidelidad a la dama idealizada, a veces denominada mi señor, y debe realizar pruebas al modo de los ritos iniciáticos para obtener sus favores, también pautados y predeterminados. La dama siempre dice no, por ende, este amor se encuadra en el modelo de amor frustrado, desgraciado. Se trata de un tema literario, una producción artística en la cual se valora e idealiza la figura de la dama en términos de composición abstracta e ideal, ya que en el plano social la mujer del siglo XII permaneció sujeta a la condición de objeto en el juego de intercambios sociales. Las derivaciones de este tipo de amor llegan en nuestros días hasta la figura surrealista del amor loco, entre otros ejemplos. Bueno, entonces tenemos el amor-pasión en esa estructura que habíamos dicho, matrimonio y amante, y el amor cortés como una consagración del caballero una, a una dama idealizada, a la cual le dedica todas eh, sus osados triunfos, digamos, ¿no? De Rougemont sostiene la tesis, discutida por ciertos autores y retomada por otros, que concibe este tipo de amor como una deformación de que se presenta en cierto misticismo pagano. La herejía cátara, influida por el maniqueísmo, con sus respectivas fuentes en la mística oriental, bueno, los cátaros es una secta cristiana de, no recuerdo la época en donde están los cátaros, ¿no? Pero bueno, es una secta cristiana. Eh, la herejía cátara, influida por el maniqueísmo, con sus respectivas fuentes en la mística oriental y el referido neoplatonismo con su postulación de lo uno, ¿no? Se presenta entonces Eros con su exigencia de extrema unidad, como deseo de ascensión del hombre hacia Dios después de la muerte. Esta herejía rechaza la encarnación y la materia. Los cátaros consideran el mundo terrenal como creación de un ser maligno. La vida se transforma en una desgracia y la muerte se consolida como el último bien. Eros toma la forma de una búsqueda mortal de unión con la divinidad en el otro mundo, con el consecuente desprecio y rechazo por la vida. Entonces Eros está después de la vida, ¿no? No es difícil suponer que el psicoanálisis en general pueda llegar a interpretar esta búsqueda religiosa en términos de pulsión de muerte o de goce mortífero. ¿Mm? Entonces, dado que la cultura cátara fue perseguida y prohibida y tuvo que desarrollarse en secreto,
El arte de los trovadores sirvió de instrumentos, según Schaugemund, para su expresión. La poesía trovadores tal vez constituye una deformación de esta forma de culto a Eros, con el disfraz de exaltación de la dama en lugar de Dios, en la pendiente del amor terrenal desgraciado e imposible. El siguiente fragmento de un trovador Chrétien de Troyes sirve a modo de ejemplo en la presentación de esta forma de padecimiento. Dice el trovador: mi mal difiere de todos los males, gozo con él, mi mal es lo que quiero y mi dolor es mi salud. No sé por qué me quejo, puesto que mi mal viene de mi voluntad. Es mi querer el que se convierte en mi mal, pero tanto contento me produce este querer que sufro con agrado y tanta alegría mi dolor que estoy enfermo con delicia. Bueno, va en la línea de que eh, del goce mortífero, ¿no? Pulsión de muerte, porque bueno, el protagonista desea el mal, es decir, quiere perecer, diría Nietzsche, este, mm, porque el amor está después de en el sentido cátaro, está después de la vida, ¿no? La tesis de Rugemon ha sido fuertemente cuestionada por presentar ciertas inconsistencias y problemas en el plano de su demostración, pero algunos autores subrayan que ciertas semejanzas entre la modalidad discursiva de los cátaros y la del amor cortés son innegables y pueden ser fácilmente atribuidas a la interpretación a la interpenetración entre ambas retóricas, debido a que convivieron y se desarrollaron en el mismo momento histórico. René Nelly, otro de los autores citados por Lacan, y estoy buscando porque quiero precisar, bueno, rastreando el origen del amor pasión, del amor cortés, llega hasta los cátaros y dice Fugemont que em, están relacionados con la la secta cátara, eh, que los cátaros tuvieron
a los trovadores em, como instrumento de em, divulgación, diríamos, de tránsito de eh, eh, de sus prácticas, ¿no? Continuamos. René Nelly, otro de los autores citados por Lacan, reconoce huellas del catarismo en la poesía cortesana, juglares, trovadores, eh, va en la misma línea, ¿no? La oposición a los valores terrenales de la sociedad feudal, el menosprecio por la religión legitimada por el matrimonio y la valoración de la figura femenina, que esboza los primeros amagos del movimiento de liberación de la mujer. Más allá más allá de estas coincidencias, el tema de los trovadores y de los cátaros es similar. El amor perpetuamente insatisfecho. Insatisfecho por la serie de impedimentos que hay en el medio, ¿no? Este, la oposición de los valores terrenales de la sociedad feudal, el menosprecio por la relación legitimada por el matrimonio y la valoración de la figura femenina que esboza los primeros amagos del movimiento de liberación de la mujer. Más allá de estas coincidencias, el tema de los trovadores y de los cátaros es similar. El amor perpetuamente insatisfecho. Bueno, insatisfecho por una serie de obstáculos que la estructura del amor, pasión, implicado, ¿no? La existencia del marido, del matrimonio y todos los intríngulis que había que llevar a cabo para este, poder estar con la persona amada. Lo que pasa que a mí se me ocurre que ese amor al amante, creo que aquí la autora lo ha dicho, no lo ha dicho explícitamente, pero está. Ese amor al amante se sostiene porque existe un matrimonio. Habría que ver este, si por fuera de esa estructura que implica matrimonio y amor con el amante, ese amor se sostiene, ¿no? Según este punto de vista, los trovadores transmitían la ideología cátara, que debía permanecer secreta, mediante un lenguaje con acento en el doble sentido, en función de lograr un mejor disfraz para su mensaje. Más allá del amor a la dama, se aludía en forma velada al amor a Dios uno, absoluto, mediante tropos. Cabe señalar que trovar significa justamente inventar, descubrir o expresarse por tropos. Giorgio Agamben interpreta que en el siglo XII el trovador se entendía como amors, como advenimiento de la palabra poética. Solo más tarde el amor se convirtió en un sentimiento en términos de vivencia previa a su manifestación discursiva. La ciencia de la poesía cortés
fin amor, que se denomina gay saber. Gay en lengua antigua significa gozo y desgracia. Eh, la ciencia de la poesía cortés, que se denomina gay saber, es una lengua fonética de acertijo y juego de palabras, similar al noble saber de la historia del medioevo, con el yo medieval, que condensa satisfacción como fin y renuncia como ideal, y que se encuentra en la etimología del vocablo francés jouissance, que preferimos traducir para el contexto psicoanalítico, siguiendo a Gárate y Marina, como gozo. Para Rugemont, la impronta de la religiosidad cátara se conserva actualmente en este paradigma amoroso que perdura en la vida occidental contemporánea. Es evidente que en las elaboraciones de Lacan respecto del amor, como hacer de dos uno, entre paréntesis, como crítica a la concepción freudiana, hacer de dos uno del deseo en sus condiciones de insatisfacción e imposibilidad y en la tematización del gozo, se inscriben conceptualmente condiciones de estructura que se presentan en la cultura occidental, algunas de las cuales se cumplen en este modelo de vida amorosa. Entre paréntesis, lo mismo ocurre con instancias como el falo o el nombre del padre relativas al acervo cultural grecolatino y al monoteísmo judeocristiano. Recorriendo estas referencias, encontramos coordenadas para ubicar el trabajo de Lacan sobre A. El retorno de ciertas figuras del amor a Dios en la relación de pareja, y B. El lugar de la instancia divina como tercera en esta relación. Podríamos agregar que el psicoanálisis en general desconoce esta genealogía cuando sostiene nociones como pulsión de muerte, en términos de fuerza que provienen del cuerpo. En la nueva acepción de pulsación de goce o el referido goce autoerótico ligado al cuerpo viviente, desconociendo la anterioridad de estas determinaciones histórico-discursivas. Claro, ¿por qué? Porque afirma todo esto em, como algo de la materia viva y por lo tanto como algo ahistórico, eh, y presente, em, pulsión de muerte, pulsión de vida, presentes eh, en cualquier momento en que haya existido un ser humano, ¿no? Sin embargo, para una lectura em, en coordenadas de Lacan, se precisa lo discursivo y por lo tanto la, el abordaje histórico de los conceptos. Voy a hacer una pausa y vamos a ver si continúo.